objetivo de la charla. Afortunadamente me ha tocado estudiar, a Dios gracias, en muchas universidades, escuchar cursos de actualización, escuchar profesores hablando, y siempre quería lo mismo. Siempre me quería ir con una o dos herramientas, y quienes me han escuchado anteriormente, esta es una servicio de repetición, que me sea útil para sortear algún escollo, procesarlo de fondo en un proceso. Es decir, me quería ir con algo. Entonces, el objetivo planteado desde este lugar es que se lleven algo y que mañana puedan, con esta herramienta, resolver un planteo en el plano de la realidad. Que me cuenten, no porque vayamos a compartir un horario, ni mucho menos, simplemente que me cuenten de la utilidad de la herramienta. La primera pregunta que nos formulamos cuando un cliente llega al estudio, que es importante, pero la menos importante, es quién paga nuestros honorarios. Viene un cliente con un accidente de tránsito, la realidad indica que el accidentado sufrió impacto de cuota litis y que trabajamos contra el resultado y que vamos a cobrar recién cuando éste perciba la indemnización. Les recomiendo que antes de que suscriban poder y le pongan la responsabilidad, constaten un par de cosas. Vamos a la vía penal a pedir copia de las actuaciones, nos constituimos en querellante o no, va el cliente por derecho propio. Firma y pide copias. Nos entregan copias y analizamos. Segunda pregunta, y con esto contestamos quién paga nuestros honorarios. La segunda pregunta es, ¿existe seguro? ¿Está vigente? Corroboramos de la existencia y vigencia de seguro y pasamos a la tercera y última pregunta. Antes de la firma del poder y consecuente pacto de cuota litis, ¿el cliente nos va a dejar trabajar? Vamos a enfrentar mínimamente 2 años hasta la primera instancia, hasta la sentencia de primera instancia. Entonces, conocido eso, avanzamos. El primer punto del temario dice las implicancias del legajo criminal en el proceso civil. Las actuaciones penales constituyen un instrumento público que refleja la mecánica del accidente. Nosotros vamos a analizar la viabilidad o no de la pretensión indemnizatoria. Antes de embarcarnos en lo que vamos a anticiparnos al resultado, vamos a estudiar la conveniencia o no de pretender civilmente, la conveniencia o no de tomar la causa, porque después vamos a trabajar no menos o mínimamente 2 a 3 años para un resultado infructuoso. Entonces, la práctica me ha enseñado que pedimos actuaciones penales, las actuaciones penales nos muestran el hecho y la relación de causalidad con el daño, las actuaciones penales, de las actuaciones penales sobre la legitimación. Entonces es importante esta pieza. Ahora bien, ¿hay seguro? Hay seguro. ¿Está vigente? Está vigente. ¿Y la mecánica es comprometedora para el asegurado? Efectivamente, avanzamos y el cliente suscribe el poder y el pacto de cuota litis. Una vez que nos juntamos con las actuaciones penales, nos sentamos a trabajar en el desarrollo propio de la demanda y se abren innumerables interrogantes. Hace 20 años atrás, recién salido de la facultad, ¿a quién demandamos? Si les pregunto a los que recién se reciben, van a decir a todo el mundo, es decir, el vehículo asegurado estaba conducido, el titular registral era Pérez, estaba conducido por López, el asegurado era Díaz, pero además el guardián era Acosta y el seguro un sujeto distinto. Tenemos 5 demandados, vamos contra todos. Nuevamente la práctica me ha enseñado que es suficiente integrar la litis con cualquiera de
suficiente y conveniente con cualquiera de ellos. Y como todos saben que no existe acción directa en contra de la compañía de seguros en el mundo o en el riesgo de responsabilidad civil, necesitamos o al tomador asegurado o en su defecto al conductor al momento del hecho. Y el ejemplo conspicuo es, con nombre y apellido, el Estado provincial, que asegura sus vehículos con Nación Seguros. Entonces, ¿cuál es el sentido de demandar al Estado provincial cuando hay una compañía solvente detrás? Ahora se ha modificado y podemos notificar en forma digital. Antes notificábamos todo por cédula. Por la ley de fiscalía corría con doble ventaja. Las defensas del Estado son titánicas. Los 2 años que le hablo preliminarmente se transforman en 3 o 4 años. No pueden arreglar nada sino con sentencia de Cámara. ¿Para qué voy a tener un demandado de este tipo cuando lisa y llanamente lo demando al policía que conducía el vehículo y que obviamente no le vamos a cobrar a ese policía, sino le vamos a cobrar a la compañía de seguros? Entonces, una sugerencia es ir solo contra el conductor o solo con cualquiera de los sujetos, pero solo contra uno. 5 traslados de demanda, 5 contestaciones, planteos distintos, excepciones distintas, etcétera, etcétera. Esto nos va a prolongar muchísimo la serie procesal, que es precisamente lo que estamos evitando, llegar a la indemnización lo antes posible. El fallo llegado con Cabrera de la Cámara Nacional, vigente de 14 de diciembre del 84, dice esto: toda la demanda que sale del estudio refleja la innecesariedad de demandar al asegurado. Es suficiente hacerlo con el conductor. Hay un planteo reciente del Superior Tribunal, sentencia en primera instancia, el doctor Moratore admite pretensiones por el conductor demandado, pero no el asegurado. Va a la Cámara más competente, bueno, en realidad son todas competentes, pero a la Cámara que mayor respeto les tengo, porque la verdad que son todos especialistas en daños, y me sorprende que la sentencia de oficio hace lugar a que sostiene falta de legitimación pasiva porque no estaba integrada la litis con el asegurado. El tema llega al Superior Tribunal, el Superior Tribunal acoge, es copia servir el fallo del Superior Tribunal, acoge lo que dice la Cámara Nacional en el año 84, en el irado con Cabrera: no necesitamos al asegurado, es suficiente el conductor, y condena a la compañía de seguros. Este fallo es del año 2011, Urquiza con Gallardo. Es decir, si nos preguntamos si sigue vigente el fallo irado con Cabrera, absolutamente. Entonces, estamos en el estudio con la firma del poder, analizando las actuaciones penales, sabemos quién es el seguro, sabemos cómo es la responsabilidad y nos sentamos a elaborar la demanda. La recomendación es, o lo que la práctica me ha enseñado es: integremos con el conductor, integremos con el asegurado, que el proceso va a demorar mucho menos. Bien. Avanzamos en la elaboración de la demanda. La legitimación activa es bastante sencilla. El que sufre el daño reclama, salvo el supuesto de gran incapacidad previsto por el nuevo Código Civil Comercial 1741, que permite, en el caso puntual, al ascendiente, descendiente, no solo en caso de fallecimiento, sino también de gran incapacidad, demandar por derecho propio daño extrapatrimonial o moral en contra de los legitimados pasivos. Esto en realidad, la doctrina y la jurisprudencia eran unívocas ante la sanción del Código Civil Comercial. Pensemos en una persona que a raíz del accidente queda en silla de ruedas. Pensemos en una persona amputada que necesita de la asistencia de otra. Hemos tenido la oportunidad de obtener sentencia
por daño moral de la madre propio a raíz de la gran incapacidad del hijo. La legitimación pasiva, ¿a quién vamos a elegir demandar? Créanme, claro que al que vamos a demandar es financieramente solvente. Estamos partiendo de la premisa de que tenemos una compañía de seguros. En este supuesto, el mejor ejemplo es el Estado provincial. Detrás están haciendo seguros. Entonces, no veo la necesidad de prolongar el proceso, no veo la necesidad de que hayan 3 o 4 demandados por todas las consecuencias negativas que esto va a acarrear. Negativas en el sentido de prolongación del proceso, ¿no? Entonces, avanzamos. Personalidad, objeto, legitimación de los hechos. Simplemente descartemos las versiones cinematográficas. El camión a toda velocidad gira. Es improbable dentro de la sana crítica que un camión gire a toda velocidad. No necesitamos el exceso de velocidad en el mundo objetivo. Es suficiente la prueba de relación de la causalidad, acreditados los extremos. Por otro lado, aparte de la parte actora, entramos en el rubro, al análisis de los rubros, después del relato de los hechos, que todo el tiempo hay modificaciones en el foro local, nacional y local. El código exige fórmula, habla de capital, el 1745 lo exige. Entonces, ¿aplicamos fórmula? ¿Qué fórmula? ¿No aplicamos fórmula? La verdad, personalmente creo que la seguridad jurídica nos sirve más que la aplicación o no de una fórmula. De los 6 jueces, en realidad de los 10 jueces, Santiago Banda, transición y oralidad, la enorme mayoría no aplica fórmula. Bien, punto de incapacidad. ¿Hay alguno de los presentes que tiene una sentencia con un punto de incapacidad actual mayor a 100.000 pesos? Nadie tiene una reciente sentencia donde incapacidad sobreviniente condenan más de 100.000 pesos. Si les pregunto, el punto de incapacidad de nuestro primo hermano, derecho laboral, de acuerdo a resolución de superintendencia actual por los próximos 6 meses, es 180.000 pesos. Tarifado. Civil, integral, hay que reparar todos los daños, 100.000 pesos. Entonces, ¿qué queremos? Vamos a ver qué dicen los jueces laborales. Pero el laboral no obliga. No obliga, pero hay una pauta indicativa de cuánto vale, cómo actualiza el punto el derecho laboral. 6 meses atrás, el punto valía 115.000 pesos. Si actualmente no hay una sentencia, les hablo de incapacidad sobreviniente, después vamos a sumar los otros rubros, de más de 100.000 pesos, imaginarán que 6 meses atrás, sí, había una sentencia, por lo menos en el estudio tenía, de 100.000 pesos. Entonces, la realidad nos muestra cómo el accidente de trabajo, indemnización tarifada, no me voy a cansar de decirlo, es mayor que la indemnización civil integral. Ahora bien, personalmente prefiero, salvo el caso de muerte, donde la chance sí se evalúa con la fórmula lineal de salario mínimo vital y móvil cuando no tiene un ingreso, por el periodo computado, depende de quién es el que reclame, vamos a tomar los años de vida o en su caso la ayuda a partir de los 65 años y hasta la expectativa de vida si son los padres. En todos los otros casos no vamos a ver fórmula. Entonces hay una discrecionalidad, y esta es la importancia de los plenarios, y festejaba mucho la creación de los colegios en el sano convencimiento que se iban a poner de acuerdo. Entonces, cuando se evalúa el riesgo judicial por parte de los seguros, ¿y cuánto vale el punto de incapacidad? Y bueno, vale en más o en menos esto. Este es un problema que tenemos todos, vereda de la víctima o vereda de los aseguradores, al momento de evaluar el daño. Avanzamos, no
Normalmente el rubro daño moral es un porcentaje, en el fuero laboral se habla de un 20%, en el fuero civil quizás un 30 o un 40%, y la existencia de terceros géneros o no al momento de reclamar. Lo que se ven en las sentencias mayormente, salvo caso de gran incapacidad, es dentro los dos grandes rubros tradicionales, patrimonial y extrapatrimonial, patrimonial, gastos asistenciales, incapacidad sobreviviente y daño moral. Normalmente el daño moral incluye, nosotros siempre reclamamos daño psicológico, pero lo incluye el daño moral, excepto, lo repito, casos puntuales de gran incapacidad donde lo evalúan de manera autónoma. Pero la regla es dos grandes rubros. Una vez que avanzamos sobre la confección de demanda,